Compañeros, el día de hoy vamos a ver otro de estos temas de repaso y previo al contenido propio del curso. En esta ocasión trataremos el tema de la transformada de Fourier en tiempo continuo. En la lección anterior pudimos hacer un pequeño repaso del análisis de señales a través de la serie de Fourier. Habíamos comentado que la serie de Fourier únicamente se enfoca en realizar un análisis de señal en cuyo caso las señales deben de ser periódicas, son señales de tiempo continuo. Pero ¿qué sucede para el caso de las señales que no son periódicas? Existe una herramienta que a partir de la propia definición de la serie de Fourier, bajo ciertas condiciones, se puede obtener para determinar el análisis de esta señal, donde el resultado, en vez de ser un espectro discreto, como vimos dentro del análisis en series de Fourier, vamos a obtener un espectro continuo. A esta herramienta se le conoce como transformada de Fourier. La forma en cómo se deriva la transformada de Fourier es asimilando que el periodo de la señal es infinito. Es decir, que la señal únicamente hasta el infinito va a volverse a repetir. Una situación que analíticamente sería describirlo como una función que no es periódica. ¿Qué consecuencias va a tener este análisis de tiempo infinito? Que como el periodo es el inverso de la frecuencia, los intervalos de frecuencia se hacen cada vez más cercanos, de tal manera que cada frecuencia por la que se analiza se vuelve un diferencial. Entonces omega tendería a ser un diferencial, o sea, de omega, y entonces n de omega 0, o sea, n veces cada frecuencia discreta también tiende a ser la variable omega. Bien, haciendo estas precisiones podemos evaluarlas dentro de la función que describe los coeficientes de la serie de Fourier, esta suma, y vamos a obtener algo como esto. La suma se vuelve una integral. La integral, entonces, donde Cn es el periodo multiplicado por una función que depende de n omega. Evaluando, aquí describimos el valor de Cn, la integral de 0 a un periodo, donde el periodo lo vamos a hacer aproximarlo hasta el infinito. Esto nos va a permitir que los límites de la integral cambien. Y aquí también vamos a evaluar tanto el diferencial de... Vamos a evaluar el diferencial de omega y los coeficientes que elevan a la función exponencial con la que analizamos la serie de Fourier. Entonces, al hacer este análisis, se vuelve como tf de n omega, la integral de menos infinito a infinito de f de t, o sea, la señal que evaluamos, exponencial a la menos j omega t. N omega 0, aquí ya lo evaluamos con el valor que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esta evaluación, obtenemos la integral de esta manera. A esta función en particular es a la que se le conoce como transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tenemos nuestra función para evaluar. Vamos a presentar una señal que se trate de un solo pulso, donde el pulso va a tener un valor de amplitud A y va a ser válido de un intervalo de tiempo de menos t sobre 2 a t sobre 2, o sea, un periodo fijo, pero que podemos evaluar a nuestra consideración. 0, cualquier otro valor. Aquí está ilustrado el pulso que vamos a analizar. Entonces da un brinco en menos t sobre 2 para valer A y luego vale 0. Esto es evidente que la señal que estamos analizando es una señal no periódica. Entonces vamos a poder utilizar, en este caso, transformada de Fourier. Evaluamos. F de omega se vuelve... la integral va de menos infinito a infinito, pero la integral de menos t sobre 2 a de menos infinito a menos t sobre 2, hasta aquí vale 0. Y lo mismo sucede de aquí hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, la integral de menos infinito a infinito se puede determinar también con la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de la a
o sea, la amplitud multiplicado por exponencial a menos j omega t diferencial de t. Esto obviamente utilizamos otra vez el teorema fundamental del cálculo para evaluar la integral, que es e a la menos j omega t evaluada de t sobre 2 menos la antiderivada evaluada en t sobre 2. Recuerden que la antiderivada de una exponencial pues es otra exponencial. Aquí hacemos la evaluación. Evaluamos t sobre 2 menos t sobre 2. Y entonces f de omega, aquí vamos a obtener la a sobre omega, sale. Y vamos a poner j al centro para que utilicemos la identidad de Euler para evaluarla como una función sinusoidal. Ya que la obtenemos, vamos a poner este omega adentro para que se vuelva una función de la forma sinc. Entonces, el espectro de este pulso unitario es una función sinc. ¿De acuerdo? Ahora bien, como habremos notado, existe una relación entre esta integral que realizamos con la transformada de Fourier y también con la transformada de Laplace. Para esto vamos a realizar unas pequeñas precisiones al respecto. Resulta ser que la transformada de Laplace que nosotros conocemos, la que es con mucha frecuencia utilizada en aplicaciones de ingeniería, se le conoce como transformada unilateral de Laplace. ¿Por qué unilateral de Laplace? Porque nos limitamos a solamente una sección del plano complejo. Y entonces, bueno, del plano complejo S. Recordaremos que el plano S de la transformada de Laplace es una variable de tipo compleja, donde el valor S es una suma de la variable real sigma y la variable imaginaria j omega. Lo interesante de este asunto es que cuando realizamos la integral de la transformada de Laplace nos enfocamos en una sección del plano, de este plano complejo. Cuando utilizamos la transformada unilateral de Laplace, existe otra transformada que va de menos infinito a infinito y a esa se le conoce como transformada bilateral de Laplace. ¿Cómo evaluar en la otra parte del plano? En realidad, si recuerdan, evaluamos la zona de estabilidad en este lado del plano complejo S. Entonces, el objetivo de la transformada unilateral de Laplace es verificar, por ejemplo, para el caso de estabilidad, cosas en este lado del plano, lo que significa que el otro en realidad no nos interesa, es donde no hay cierto análisis, y por lo tanto los temas, bueno, las evaluaciones de la transformada de Laplace se enfocan en una sola sección del plano, aunque existe otra a la que no le prestamos atención. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo podremos igualar f de omega utilizando la transformada de Laplace? En realidad, si recuerdan la definición de la transformada de Fourier, la f de omega va de menos infinito a infinito y esta exponencial s se vuelve exponencial a menos j omega t. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar este valor para el caso del eje imaginario. Entonces la transformada de Fourier se enfoca en evaluar lo que está en este eje, en el eje j omega. Entonces esto significa que la transformada de Fourier es un caso particular de la transformada bilateral de Laplace, más no así un caso particular de la transformada unilateral de Laplace, que solamente se enfoca en mientras la transformada unilateral de Laplace se enfoca en un solo segmento del plano j omega, la transformada de Fourier únicamente se enfoca en el límite de la frontera de estabilidad, que es el eje j omega. Recuerden que cuando estamos analizando el límite de la frontera de estabilidad, estamos analizando sistemas críticamente estables, o sea, sistemas que oscilan. Para el caso de las aplicaciones de control, los sistemas críticamente estables se toman como inestables. En el caso de análisis de señales o de comunicaciones, utilizamos para crear o para manipular señales que tienen una frecuencia determinada, que ese es el objetivo de estos sistemas, el desplazamiento espectral de las señales para una aplicación en particular. Entonces, ¿cuándo vamos a poder evaluar f de omega
utilizando la transformada de Laplace y únicamente escribiendo S igual a J omega. Para que esto suceda, deben ocurrir una serie de situaciones llamadas condiciones de Dirichlet. Esto es, son tres condiciones. Más adelante también veremos que dentro de la transformada Z y la transformada discreta de Fourier, que son los analíticos de la transformada, son los casos analíticos de estas dos transformadas de Fourier de Laplace, pero para sistemas de tiempo discreto. También existen otras condiciones propias. En este caso, pues vale la pena repetir o hacer un repaso de cuáles son las condiciones para las señales de tiempo continuo, porque tienen una parte se puede ocupar este análisis para el caso de señales de tiempo discreto también, pero eso se verá más adelante. Por el momento, las condiciones de Dirichlet en señales de tiempo continuo son estas. La primera es que la función debe ser absolutamente integrable, es decir, que la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de la función que estamos evaluando debe ser menor a infinito. Esa es la primera condición. Entonces sacamos el valor absoluto, integramos y la función es menor o igual que infinito. Por ejemplo, para el caso de una función de tipo sinusoidal, incluso obteniendo el valor absoluto, la función no es absolutamente integrable en el intervalo menos infinito a infinito. Entonces, para ese caso no se pueden utilizar, no se puede evaluar a través de la transformada de Laplace. De hecho, si recuerdan, para quien ya revisó esto, la transformada de Laplace de una función sinusoidal es un polinomio, mientras que la transformada de Fourier son dos deltas. Entonces ahí hay esa diferencia. La segunda condición es que debe tener un número finito de máximos y mínimos en un intervalo finito. Esto en realidad la mayor parte de las funciones cumplen con estas características. Y la segunda es que debe haber un número finito de discontinuidades en un intervalo finito. Esto también, buena parte de las funciones que analizamos tienen pocas discontinuidades, entonces podemos utilizarla para evaluar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo al respecto. Vamos a tomar la función f de t igual a exponencial a la menos a por t. Esta función tiene una transformada de Laplace denominada f de s igual a con el valor 1 sobre s menos a, donde el valor absoluto de s es menor que 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a probar el primer criterio de las condiciones de Dirichlet. Entonces evaluamos la integral de valor absoluto de a a la menos a por t, que es la integral de 0 a infinito de a a la menos a t, diferencial t más la integral de menos infinito a 0 de e a la a por t. Aquí cambia el signo utilizando la regla de valor absoluto. Y entonces esta tiene como valor evaluada es 1 y esta es 2. Entonces, ya que hicimos esto, la función es absolutamente integrable. Ahora bien, la función es una función continua, entonces no tiene máximos ni mínimos, se cumple la segunda condición. Y luego tampoco tiene discontinuidades, salvo en el infinito. Entonces, esta también se cumple. Entonces, al cumplirse las tres condiciones de Dirichlet, podemos evaluar S igual a J omega, como está aquí. Entonces, f de omega es igual a f de S evaluada en S igual a J omega y es 1 menos J omega más A.